¿Quién es ese que camina en las aguas? ¿Quién es ese que a los hombres hace oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que su nombre quiero oír? Feliz y bendecido día para cada uno de ustedes. Mi nombre es Lupita Barrios y es un placer compartir la palabra el día de hoy. Y la palabra la vamos a encontrar en Marcos del capítulo 6, versículo 45 al 52, y todo lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Inmediatamente Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca y fueran a esperar a Betsaida, en la otra orilla, mientras él despachaba a la gente. Jesús despidió pues a la gente y luego se fue al cerro a orar. Al anochecer la barca estaba en medio del lago y Jesús se había quedado solo en la tierra. Jesús vio sus discípulos iban agotados de tanto remar, pues el viento les era contrario, y antes de que terminara la noche, fue hacia ellos caminando sobre el mar, como si quisiera pasar de largo. Al verlo caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, pues todos estaban asustados al verlo así. Pero Jesús les habló: «Ánimo, no teman, que soy yo». Y subió a la barca con ellos. De inmediato se calmó el viento, con lo cual quedaron muy asombrados, pues no habían entendido lo que había pasado con los panes, tenían la mente cerrada. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bello evangelio. Al principio nos dice que Jesús pide a sus discípulos que lo esperen en otro lugar. Pide a sus discípulos que suban a la barca y vayan a Betsaida. Los obliga a marcharse de ese lugar. ¿Y qué estaban haciendo en ese lugar? Estaban en medio de una multitud, ¿verdad? El Señor hizo este milagro de los peces y había esta multitud que seguía a Dios porque seguían y esperaban un milagro de Jesús. Y todo esto causó un impacto sobre la gente. Todos estos milagros de la multiplicación de los peces impactó a toda esta multitud. Esta multitud que posiblemente solo buscaban a Jesús para tener un milagro o para tener un beneficio material. Ellos ya conocían a Jesús por su bondad y por hacer milagros alrededor, ¿verdad?, donde él caminaba. Y Jesús, que tiene clara su misión, él sabe que su misión no es solamente obrar y hacer milagros, y quería que también esto quedara claro para los apóstoles. Por eso es que decide sacarlos de entre esta multitud que tal vez solo espera un milagro de Jesús. Y Jesús sabía que pues para poder ser rey de los hombres, rey de nuestros corazones, era necesario acabar con el pecado y proveer al hombre de un corazón nuevo, un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón que ame a los demás y que ame a Dios con todo su corazón. Y para lograr esto, pues era necesario que Jesús pasara por la cruz, ¿verdad? Y terminara con el pecado y poder sentarse en el trono a la diestra de su Padre. Y Jesús, que conoce su misión, quiere también hacerles conocer su misión a los apóstoles. Por eso los saca de entre esta multitud para ponerlos a salvo. Y mira, después de esto Jesús se va a orar. Jesús siempre encuentra esos momentos de intimidad con su Padre. Jesús realmente se goza al tener esa comunicación con su Padre. ¿Cuánto necesitamos meditar en este ejemplo? La vida de oración de Jesús es algo que también hemos visto en el Evangelio y que desafortunadamente muchos vivimos en esta vida deprisa, siempre corriendo, siempre deteniéndonos a tener esa comunicación con Dios, siempre deprisa y muchas veces sin saber a dónde vamos, ¿verdad? Y sin duda esta falta de oración probablemente es la causa de mucha pobreza espiritual en nuestras propias vidas y en nuestras propias iglesias.
Y mira, ¿qué hace el Señor? El Señor estaba orando en la tierra mientras sus discípulos estaban en medio del mar, ¿verdad? Y en medio del mar, Jesús los había visto que estaban remando con gran fatiga y estaban remando contra el mar y estaban cansados, ¿verdad?, de remar por tanto tiempo. Y Jesús seguía orando, Jesús siempre intercediendo por cada uno de nosotros, ¿no? Y no olvidemos que ellos estaban en medio de la tormenta porque así lo había dispuesto el Señor. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos en medio de tormentas por obedecer al Señor, verdad? Podemos encontrarnos a veces en situaciones dolorosas, luchando contra adversidades, luchando contra injusticias, y todo esto a causa de obedecer al Señor, ¿verdad? Pero en medio de todas estas situaciones, no olvidemos que el Señor nos sigue viendo, nos sigue vigilando. El Señor está siempre orando e intercediendo por nosotros. Y tal vez los apóstoles o tal vez nosotros creemos que Jesús es un Jesús que está alejado de nosotros, ¿verdad? Pero donde quiera que se encuentre un discípulo que hable de la palabra de Dios, que comparta la palabra de Dios, ahí está Jesús. Y Jesús lo consuela, y Jesús lo anima, y Jesús intercede ante el Padre. A veces pensamos, cuando pasamos por situaciones difíciles, que Jesús no está, pero nunca debemos de perder la confianza en Dios, sabiendo que Él está siempre controlando todo lo que nos ocurre y dirigiendo cada cosa para nuestro bien. Todo lo que nos pasa es para nuestro bien. Vino a ellos andando sobre el mar. Jesús ya había demostrado que era capaz de calmar los vientos y el mar, y ahora les muestra que también puede caminar sobre el mar, ¿no? Este episodio ilustra una forma preciosa la manera en que el Señor acude en auxilio a los suyos, a los apóstoles. Pero ¿qué es lo que pasa? Los apóstoles, por este miedo, por estas incertidumbres, por estos problemas, no lo reconocen. ¿Cuánto nos pasa, verdad? Que a veces por nuestras preocupaciones, por nuestros sufrimientos, son como una venda que nos impiden reconocer a Jesús. Ellos creían que Jesús era un fantasma, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, con todos los problemas que tenemos en nuestra vida, a veces no reconocemos a Jesús, ¿verdad? O bien, a veces lo tenemos todo, que pensamos que no necesitamos a Jesús. Entonces, pues, cuando el Señor se nos presenta en diversas formas o formas inesperadas, pues no lo reconocemos, ¿no? Y dejamos que pase de largo y dejamos que no entre a nuestra vida. ¿Cuántas personas, verdad, no logramos percibir este milagro que está tan claro en la cruz, donde Cristo se ha manifestado con mayor claridad? Como decía el apóstol San Pablo, a uno les parece la locura, ¿verdad? La locura de la cruz, que la encontramos en Primera de Corintios, ¿no? Y muchas veces no reconocemos este amor que Jesús muestra para nosotros en la cruz. Y mira, cuando Él se da cuenta que no lo reconocen, Jesús siempre tiene palabras de consuelo. Les dijo: tened ánimo, yo soy, no temas, ¿no? Cómo les consoló el Señor, dándoles seguridad que Él era el mismo que se acercaba a ellos. Y ellos por su miedo, ¿verdad? Por su miedo, por sus inseguridades, aún no habían entendido los planes de Jesús, ¿verdad? Y nos dice que tenían esta mente cerrada. Los discípulos, les costaba trabajo comprender quién era Jesús, ¿verdad? Les costaba trabajo comprender cuál era la naturaleza de Jesús, que era verdadero Dios y verdadero hombre, que vino para quedarse, vino para habitar entre nosotros, y a los apóstoles les costaba trabajo comprender el propósito de Jesús en ese momento. Aquí habría que reflexionar si tú, si yo conocemos el propósito de la celebración de la Navidad, porque aún estamos en tiempo de Navidad, donde celebramos la venida de Cristo Jesús, y habría que reflexionar si tú y yo conocemos y sabemos cuál es el propósito de Jesús
en nuestras vidas? ¿Cuál es el propósito de celebrar esta Navidad? Hoy por hoy, con gozo, te deseo una feliz Navidad y de todo corazón reconozcamos que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Y por eso es que celebramos esta Navidad, esa venida de ese niño Jesús que ha venido para quedarse. Pues bien, mis queridos hermanos, feliz Navidad. Reciban un abrazo en Cristo, y esto fue mi compartir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.